La almirante Sarah Chen estaba de pie ante el enorme ventanal del centro de mando de Bastión Prime. La vista nunca dejaba de impresionar. Miles de naves se movían en formación perfecta alrededor de la gigantesca estación espacial. Algunas eran naves militares con sus cascos grises y sistemas de armas. Otras eran transportes civiles que traían suministros y personas de todo el espacio humano. Todas parecían diminutas junto a la propia Bastión Prime. La estación era el mayor logro de la humanidad. Se extendía 50 kilómetros de extremo a extremo. Sus secciones giratorias albergaban a 50 millones de personas. Científicos, soldados, diplomáticos, familias, todos viviendo y trabajando en la joya de la civilización humana. La estación servía como el corazón de la Federación Terrana. Cada decisión importante sobre el futuro de la humanidad en el espacio se tomaba aquí. Sarah había sido la comandante de la estación durante 5 años. Conocía cada pasillo, cada sistema, cada persona que importaba. Hoy se sentía diferente. Sin embargo, había una tensión en el aire que le ponía la piel de gallina. Almirante, la delegación Ketford ha llegado, dijo el teniente Torres detrás de ella. Solicitan una audiencia inmediata en la sala de conferencias Alfa. Sarah se apartó de la ventana. El joven oficial parecía nervioso. Todo el mundo había estado nervioso últimamente. La coalición Ktvar llevaba meses lanzando amenazas. Afirmaban que los humanos se expandían demasiado rápido, tomando recursos que pertenecían a especies más antiguas. Sus exigencias se hacían más audaces cada semana. ¿Cuántas naves trajeron?, preguntó Sarah. Solo una, señora. La nave diplomática Supremacía. Pero nuestros sensores muestran que está fuertemente armada para ser una nave diplomática. Sarah asintió. Los Ktvar siempre mostraban su fuerza, incluso durante las conversaciones de paz. Era su estilo. La coalición controlaba docenas de sistemas estelares y cientos de mundos. Habían sido la potencia dominante en esta parte de la galaxia durante más de 1000 años. Para ellos, los humanos eran recién llegados que necesitaban aprender cuál era su lugar. Dígales que estaré allí en 10 minutos. Y, teniente, sí, señora. Asegúrese de que seguridad sepa sobre esas armas. La inmunidad diplomática no cubre iniciar una guerra en mi sala de conferencias. Sarah caminó por los pasillos de la estación hacia la sección diplomática. Los corredores bullían de actividad. Los ingenieros trabajaban en los sistemas de mantenimiento. Los científicos discutían sus últimos descubrimientos. Los niños jugaban en las áreas recreativas mientras sus padres trabajaban. Este era el hogar de millones de personas. Valía la pena protegerlo. La sala de conferencias era grande e impresionante. La Tierra no había escatimado en gastos al construir Bastión Prime. Las paredes mostraban imágenes de mundos humanos, campos verdes bajo soles alienígenas, ciudades que brillaban como joyas, ascensores espaciales que se extendían hacia las estrellas. El mensaje era claro. La humanidad había llegado lejos e iría más allá. El embajador Borak esperaba en la mesa de conferencias. El Ktvar parecía un cruce entre un lagarto y un pájaro. Sus escamas eran de color verde oscuro con patrones plateados. Sus ojos eran grandes y negros, sin mostrar emoción. Vestía la túnica formal de un diplomático de la coalición, pero Sarah podía ver el contorno de una armadura debajo. Almirante Chen, dijo Borak en perfecto inglés. Su dispositivo traductor hacía que su voz sonara mecánica. Gracias por recibirme, embajador, respondió Sarah, tomando asiento frente a él. ¿Qué le trae a Bastión Prime? Borak colocó un pequeño dispositivo sobre la mesa. Imágenes holográficas aparecieron sobre él. Mapas estelares que mostraban colonias humanas, rutas comerciales y posiciones militares. Sarah mantuvo la calma en su rostro, pero por dentro estaba alarmada. Esta era información clasificada. Impresionante recopilación de inteligencia, dijo ella. La coalición tiene muchas fuentes, respondió Borak. Sabemos de su expansión hacia el borde exterior. Sabemos de sus nuevas colonias en el cúmulo Centauri. Sabemos de su acumulación militar. Todo legal bajo la ley interestelar, dijo Sarah. Esos sistemas no estaban reclamados. ¿No reclamados por quién?
La cabeza de Borak se inclinó ligeramente. La coalición ha usado esos sistemas para la caza y la recolección de recursos durante siglos. Sus reclamos legales no significan nada. Sara sintió que su ira crecía, pero la mantuvo controlada. Si la coalición quería esos sistemas, deberían haber presentado reclamos formales. El Consejo Galáctico reconoce los derechos de primer asentamiento. El Consejo Galáctico. Borak emitió un sonido que podría haber sido una risa. Una creación humana para legitimar la expansión humana. Las especies más antiguas saben más. El embajador volvió a tocar su dispositivo. Aparecieron nuevas imágenes. Flotas masivas de naves de guerra de la coalición posicionadas alrededor del espacio humano. Sara contó cientos de naves, quizás miles. Esto no era solo recopilación de inteligencia. Era una amenaza. El Consejo de la Coalición ha decidido, continuó Borak. La humanidad debe cesar su expansión inmediatamente. Todas las colonias establecidas en los últimos 10 años deben ser abandonadas. Sus fuerzas militares deben reducirse en un 70%. Las naves comerciales humanas se someterán a la inspección de la coalición. ¿Y si nos negamos?, preguntó Sara, aunque ya sabía la respuesta. Entonces la coalición tomará medidas para preservar la estabilidad galáctica. Sara se levantó lentamente. Embajador, quiero asegurarme de que lo entiendo correctamente. Está exigiendo que la humanidad abandone sus colonias legales, desarme la mayor parte de su ejército y se someta a la autoridad de la coalición. Estoy presentando los términos de la coalición para la existencia continuada de la humanidad en el espacio. Entonces déjeme presentarle la respuesta de la humanidad. Sara se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. No. Los ojos de Borak se abrieron ligeramente. Fue la primera emoción que había mostrado. Almirante, quizás no comprende la gravedad de la situación. La coalición tiene más de 10.000 naves de guerra. Su flota entera se cuenta por cientos. Comprendo perfectamente. Sara caminó hacia la pantalla de la pared y la activó. Aparecieron imágenes de los logros humanos. La primera colonia en Marte, el avance hacia el viaje más rápido que la luz, la construcción de Bastión Prime. Hemos enfrentado probabilidades imposibles antes. Las hemos superado cada vez. Esto es diferente. Esto no es un desastre natural o un desafío técnico. Esta es una fuerza militar que no pueden esperar igualar. Quizás, admitió Sara, pero esa es nuestra decisión. La humanidad no renunciará a su libertad porque ustedes lo exijan. Borak también se puso de pie. La coalición. Esperaba que fueran razonables. Claramente, estábamos equivocados. Recogió su dispositivo y se dirigió hacia la puerta. Tienen 72 horas para reconsiderarlo. Después de eso, las consecuencias recaerán sobre sus cabezas. Después de que el embajador se fue, Sara permaneció en la sala de conferencias. El peso de lo que acababa de suceder la oprimía. Activó su comunicador seguro y contactó al comando de la flota en la Tierra. Almirante Chen al comando central. Prioridad Alfa. El rostro del almirante Harrison apareció en la pantalla. Era un hombre anciano con cabello gris y ojos cansados. Había estado luchando las batallas de la humanidad durante más tiempo del que Sara llevaba viva. Sara, temía que llamarás. La delegación Ktvar acaba de abandonar la Tierra también. Supongo que hicieron las mismas demandas. Abandonar las colonias, desarmar la flota, someterse a la autoridad de la coalición. Les dije que no. Harrison se frotó la frente. Nosotros también. El presidente se está reuniendo con el gabinete ahora. ¿Cuál es la situación militar ahí fuera? Mala. Me mostraron datos de vigilancia de nuestras posiciones. Saben dónde está todo. Y tienen una flota masiva posicionada alrededor del espacio humano. ¿Cuán masiva? Miles de naves, señor. Quizás 10.000 como afirmó su embajador. Harrison guardó silencio por un largo momento. Sara podía verlo pensando, calculando probabilidades, considerando opciones. Sara, hay algo que necesitas saber. Algo clasificado al más alto nivel. Señor, Proyecto Prometeo. ¿Has oído alguna vez ese nombre?
Sara buscó en su memoria. No, señor. Bien. Eso significa que la seguridad se mantuvo. Hace 20 años, después del primer contacto con especies alienígenas hostiles, el gobierno aprobó un proyecto secreto. Lo más secreto que hemos hecho. ¿Qué tipo de proyecto? Un seguro. El tipo de seguro que esperamos no necesitar nunca. La expresión de Harrison se volvió sombría. Si la humanidad alguna vez se enfrenta a la extinción, Prometeo activa 500.000 de naves de guerra no tripuladas ocultas en docenas de sistemas. Cada una controlada por una IA basada en nuestras mejores mentes militares. Sara sintió la boca seca. 500.000 de naves. Eso es imposible. No tenemos los recursos, los astilleros, los materiales. Si los tenemos y los hemos estado construyendo en secreto durante 20 años. Astilleros automatizados en sistemas ocultos. Extracción de recursos de asteroides. Nadie lo sabe. Afirmamos que ha sido el proyecto más caro de la historia humana. ¿Por qué me dice esto ahora? Porque eres una de las pocas personas autorizadas para activarlo. Si Bastión Prime cae, si la Tierra es amenazada, si la humanidad se enfrenta a la extinción, tienes los códigos. Las manos de Sara temblaron ligeramente. Señor, esas cifras. 500.000 de naves. Eso no es defensa. Eso es genocidio. Sí, dijo Harrison en voz baja. Lo es. Los planificadores lo llamaron la opción Sansón. Si alguien nos empuja a la extinción, nos los llevamos con nosotros. Los Ktvar no lo saben. Nadie lo sabe. Ni nuestros aliados, ni nuestros enemigos, ni siquiera la mayor parte de nuestro propio gobierno. Solo un puñado de comandantes militares y el presidente. Sara miró por la ventana de la sala de conferencias a los concurridos pasillos de la estación. Familias caminando juntas, niños riendo, científicos trabajando en proyectos que podrían beneficiar a toda la humanidad. Todo eso estaba a punto de estar en riesgo. ¿Cuáles son mis órdenes, señor? Prepara las defensas de Bastión Prime. Lucha todo lo que puedas, pero si la estación cae... Harrison hizo una pausa. Si la estación cae, recuerda que la historia de la humanidad no termina con nosotros. La comunicación terminó, dejando a Sara sola con un conocimiento terrible. Regresó al centro de mando, con la mente acelerada. 500.000 de naves de guerra. Parecía imposible, pero sabía que Harrison no mentía. El viejo almirante nunca le había mentido. Durante el día siguiente, Bastión Prime se transformó. Las evacuaciones de civiles comenzaron en silencio. El personal no esencial fue trasladado a naves de transporte y enviado hacia las colonias interiores. Las armas de la estación se activaron. Los escudos se encendieron a máxima potencia. La flota humana se movió a posiciones defensivas. Sara estaba de nuevo en el ventanal del centro de mando. La vista había cambiado. Ahora veía naves de guerra en lugar de tráfico civil. Plataformas de armas se movían a sus posiciones alrededor de la estación. Cada aproximación estaba cubierta por múltiples soluciones de disparo. Almirante, informó Torres, los sensores de largo alcance están detectando movimientos de la flota de la coalición. Múltiples grupos convergiendo en nuestra posición. ¿Cuántas naves? Todavía estamos contando, señora. Al menos 3.000 hasta ahora. 3.000 contra las defensas de Bastión Prime y las 200 naves de la flota humana estacionadas aquí. Las probabilidades eran desesperadas, pero lucharían de todos modos. Eso era lo que hacían los humanos. Sara activó el sistema de comunicación de toda la estación. Su voz llegaría a cada persona que aún estuviera a bordo de Bastión Prime. Aquí la almirante Chen. En unas pocas horas, vamos a enfrentar el mayor desafío en la historia humana. La coalición Ktvar ha decidido que la humanidad no debe ser libre. Quieren que abandonemos nuestros hogares, renunciemos a nuestros sueños y nos dobleguemos a su autoridad. Están equivocados. Hizo una pausa, mirando los preparativos defensivos. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando alguien amenaza la libertad humana. Vamos a mostrarles que no nos rendimos. No nos damos por vencidos. No nos adentramos silenciosamente en la oscuridad. El dedo de Sara se cernía sobre un panel seguro en su consola de mando.
Dentro había un único botón rojo y un lector de códigos. La secuencia de activación del proyecto Prometeo. Esperaba no tener que usarlo nunca. A todos los que escuchan, recuerden por qué estamos aquí. Recuerden por lo que estamos luchando. Recuerden que, pase lo que pase, las mayores victorias de la humanidad provienen de nuestras horas más oscuras. Cerró la comunicación y volvió a observar los preparativos defensivos. Pronto los Ktvar aprenderían lo que habían comenzado. Pronto la galaxia vería lo que sucedía cuando alguien empujaba a la humanidad demasiado lejos. En los astilleros ocultos esparcidos por docenas de sistemas estelares, sistemas automatizados esperaban su señal de activación. 500.000 de naves de guerra permanecían en silencio en la oscuridad. Sus mentes de IA, inactivas pero listas, esperaban el momento en que la necesidad de la humanidad fuera mayor. Ese momento se acercaba. La primera señal del ataque llegó a las 3:47, hora de la estación. Los sensores de largo alcance detectaron enormes firmas de energía saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. La voz del teniente Torres se quebró por la tensión mientras informaba. Almirante, tenemos múltiples contactos. Cuento. Dios, señora. Más de 4.000 naves. La almirante Sarah Chen había estado despierta durante 36 horas seguidas preparándose para este momento. El café en su taza se había enfriado hacía horas, pero apenas lo notó. Sus ojos se centraron en la pantalla táctica que mostraba puntos rojos apareciendo por todo el sistema como una erupción. Alerta general. Ordenó. Todas las naves civiles deben evacuar inmediatamente usando las rutas de emergencia Charlie a Foxtrot. Las naves militares asumen posiciones defensivas alrededor de Bastión Prime. El sistema de alarma de la estación cobró vida. Luces de advertencia parpadearon en rojo por todos los pasillos. Anuncios de emergencia resonaron desde los altavoces en una docena de idiomas humanos. La evacuación que se había estado llevando a cabo en silencio durante días ahora se volvió urgente. Sarah observó la pantalla táctica mientras la flota de la coalición se organizaba. Las naves se movían con precisión practicada, formando grupos de ataque y rodeando el sistema. No eran incursores ni piratas. Era una fuerza militar profesional ejecutando una operación cuidadosamente planificada. Señora, estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia de la coalición, informó Torres. Póngala en pantalla. La pantalla principal mostró al almirante Borak, pero ya no llevaba túnicas diplomáticas. Su armadura era de metal oscuro con insignias de rango de la coalición. Detrás de él, Sarah podía ver el puente de una enorme nave de guerra. Almirante Chen, dijo Borak. Esta es su última oportunidad para rendirse. Ordene a su flota que se retire y se prepare para la ocupación. Su resistencia es inútil. Sarah miró la pantalla táctica. 4.000 naves de la coalición contra 200 naves humanas y las defensas de Bastión Prime. Según cualquier cálculo razonable, era desesperado. Almirante Borak, respondió ella. Parece que nos ha confundido con alguien a quien le importan sus opiniones. Soy la almirante Sarah Chen de la Federación Terrana. ¿Quieren nuestra estación? Vengan a tomarla. La expresión de Borak no cambió, pero su cabeza se inclinó ligeramente. Que así sea. La sangre de su gente está en sus manos. La transmisión terminó. Sarah se volvió hacia su estado mayor. Todas las naves, armas libres. Enfrenten a las fuerzas enemigas cuando entren en rango. La batalla comenzó 20 minutos después. La flota de la coalición avanzó en oleadas. Sus naves más grandes proporcionaban fuego de cobertura mientras las naves más pequeñas se movían a posiciones de ataque. Las armas defensivas de Bastión Prime abrieron fuego primero. Enormes haces de partículas se extendieron por el espacio para golpear a las naves que se acercaban. La primera nave de la coalición en caer fue un destructor que se adelantó demasiado a su formación. El cañón principal de Bastión Prime lo alcanzó en el centro y la nave se desvaneció en una bola de plasma sobrecalentado. Un grito de júbilo se elevó entre la tripulación de mando humana, pero Sarah sabía que era solo una nave de miles. La flota humana se movió para interceptar a los atacantes.
El escuadrón de cruceros del capitán Rodríguez se enfrentó a un grupo de batalla de la coalición cerca del cinturón de asteroides exterior del sistema. Las naves humanas eran más pequeñas y rápidas, usando su movilidad para evitar las armas pesadas del enemigo mientras atacaban los puntos débiles. Rodríguez informa de un ataque exitoso al acorazado de la coalición Dominancia, anunció Torres. La nave enemiga ha perdido los motores principales. Bien. Dígale que siga moviéndose. No dejen que nos acorralen. La batalla se extendió por todo el sistema mientras las fuerzas de la coalición presionaban su ataque desde múltiples direcciones. Sara vio a su flota realizar milagros. Los capitanes humanos usaron todos los trucos que conocían. Esconderse detrás de asteroides, usar escombros como cobertura, coordinar ataques que permitían a las naves más pequeñas abrumar a las más grandes mediante el trabajo en equipo. Pero simplemente había demasiadas naves enemigas. Almirante. El capitán Martínez informa que su grupo de destructores está rodeado. Están sufriendo muchas bajas. Dígale a Martínez que se retire a la línea defensiva Alfa. Cubriremos su retirada. Sara sabía que estaban librando una batalla perdida, pero cada minuto que resistían era un minuto más para que los civiles escaparan. Las naves de transporte huían del sistema, llevando refugiados hacia las colonias interiores. Cada una que escapaba era una victoria, sin importar lo que le sucediera a Bastión Prime. La coalición tenía un arma secreta que aún no habían mostrado. Sara la descubrió cuando el primer disruptor cuántico disparó. ¿Qué demonios fue eso?, exigió mientras uno de sus cruceros simplemente se desintegraba. No explotaba, se desintegraba como si alguien hubiera apagado las fuerzas que mantenían unidos sus átomos. Tipo de arma desconocida, informó Torres, con el rostro pálido. La nave simplemente se disolvió. Sara observó con horror cómo más naves de la coalición abrían fuego con las nuevas armas. Las naves humanas no explotaban al ser alcanzadas. Se desintegraban a nivel molecular. Sus tripulaciones morían instantáneamente mientras sus cuerpos dejaban de existir. Todas las naves, maniobras evasivas. No dejen que esas armas se fijen en ustedes. Pero las maniobras evasivas solo funcionaban por un tiempo. Los disruptores cuánticos tenían un alcance y una capacidad de seguimiento increíbles. Una por una, las naves humanas morían de formas que desafiaban la comprensión. La coalición había traído un arma que convertía la materia en energía a nivel subatómico. Señora, estamos detectando lecturas masivas de energía desde la nave insignia de la coalición, dijo Torres. Están cargando algo grande. Sara miró la pantalla táctica. La nave insignia de la coalición era fácilmente 10 veces más grande que cualquier nave humana. Su firma de energía estaba aumentando a niveles que deberían haber sido imposibles. Están apuntando directamente a Bastión Prime, informó el operador de sensores. Lo que sea que estén cargando, está dirigido a nosotros. La mente de Sara corrió. Un disruptor cuántico lo suficientemente grande como para destruir Bastión Prime mataría a 50 millones de personas instantáneamente. No habría escapatoria, ni supervivencia, ni oportunidad de contraatacar. Miró a su Estado Mayor. Eran buenas personas que habían servido con ella durante años. Merecían saber la verdad. Damas y caballeros, dijo en voz baja. Ha sido un honor servir con ustedes. ¿Almirante?, preguntó Torres. Tienen un arma que puede destruir la estación de un solo disparo. No podemos detenerla. No podemos evadirla. Y no podemos sobrevivirla. Sara se dirigió a su consola de mando y abrió el panel seguro. Dentro estaba el botón rojo y el lector de códigos para el proyecto Prometeo. ¿Qué hacemos, señora? Sara miró el estado de la evacuación. 3/4 partes de los civiles habían escapado. No era suficiente, pero era algo. Hacemos nuestro trabajo. Protegemos esos transportes el mayor tiempo posible y enviamos un mensaje. El arma principal de la nave insignia de la coalición disparó. El rayo del disruptor cuántico era visible como una columna de espaciotiempo retorcido que curvaba la luz a su alrededor. Se movía a la velocidad de la luz, lo que significaba que a Bastión Prime le quedaban segundos de vida. Sara activó el sistema de comunicación de toda la estación una última vez.
Aquí la almirante Chen a todas las fuerzas humanas en el sistema. Estamos a punto de ser destruidos por un arma que no podemos combatir. A los que sobrevivan, recuerden este día. Recuerden lo que la coalición hizo aquí. Recuerden que 50 millones de personas inocentes murieron porque nos negamos a rendir nuestra libertad. El rayo golpeó el casco exterior de Bastión Prime. La enorme estructura de la estación comenzó a desintegrarse a nivel atómico, sección por sección. El proceso era visible, como ver un edificio disolverse en ácido, pero en 3 dimensiones y a una velocidad imposible. Dile a la Tierra, dijo Sara a Torres. Háblales del arma. Háblales de las cifras. Diles. Las paredes del centro de mando comenzaron a brillar mientras el efecto del disruptor las alcanzaba. Los dedos de Sara volaron sobre su consola. Ingresó los códigos de activación del proyecto Prometeo, incluso mientras la estación moría a su alrededor. La transmisión saldría por frecuencias de emergencia a receptores ocultos en todo el espacio humano. En astilleros automatizados que oficialmente no existían. Gigantes dormidos comenzarían a despertar. Recuérdennos, susurró, completando el mensaje que resonaría por toda la galaxia. Véngannos. El disruptor cuántico alcanzó el núcleo de la estación. Bastión Prime, el mayor logro de la humanidad, dejó de existir. 50 millones de personas murieron en un instante. Sus átomos se dispersaron por el espacio. La joya de la civilización humana se convirtió en nada más que partículas elementales flotando en el vacío. El almirante Borak observó la destrucción de la estación desde el puente de su nave insignia. A su alrededor, los oficiales de la coalición celebraban su victoria. La gran fortaleza de los humanos había desaparecido. Su flota estaba rota. La demostración de poder había sido completa. Envíen un mensaje al Consejo de la Coalición, ordenó. Bastión Prime ha sido destruida. La resistencia humana en el sistema ha terminado. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su puesto. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de varias colonias humanas. ¿Han visto los informes de la batalla? Bien. Desplieguen fuerzas de ocupación para aceptar sus rendiciones. Los humanos han aprendido la lección. Pero Borak estaba equivocado. En lugares ocultos a través de docenas de sistemas estelares, astilleros automatizados recibían la transmisión final de Sara. Sistemas informáticos que habían esperado 20 años para su activación comenzaron a ejecutar secuencias de inicio. Líneas de ensamblaje que habían construido naves en secreto iniciaron sus últimas producciones. El capitán Marcus Webb comandaba un convoy de suministros a 3 sistemas de distancia cuando le llegó la noticia. Su pequeña fuerza de naves de carga y escoltas había estado reabasteciendo colonias humanas cuando llegó la transmisión de emergencia. Señor, mensaje prioritario del comando de la flota, informó su oficial de comunicaciones. Bastión Prime ha sido destruida. Se presume que la almirante Chen ha muerto junto con toda la tripulación. Webb sintió como si le hubieran golpeado en el estómago. Bastión Prime desaparecida. 50 millones de muertos. Parecía imposible. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Retirarse al punto de reunión Delta y esperar nuevas instrucciones. Todos los elementos supervivientes de la flota deben reagruparse allí. Webb estaba a punto de confirmar cuando llegó otra transmisión. Esta estaba fuertemente encriptada y etiquetada con códigos que nunca había visto. Le tomó varios minutos a los ordenadores de su nave decodificarla. Cuando el mensaje apareció en su pantalla, la sangre de Webb se heló. Proyecto Prometeo Código de Autorización Alfa 77. Preséntese en el astillero Omega 7 inmediatamente. Use los datos de navegación adjuntos. No se lo diga a nadie. No confíe en nadie excepto en aquellos con códigos coincidentes. Webb miró el mensaje. Nunca había oído hablar del proyecto Prometeo o del astillero Omega 7. Pero los códigos de autorización eran genuinos. Coincidían exactamente con su nivel de seguridad. Cambie de rumbo, ordenó a su timonel. Nuevo destino y aumente a máxima velocidad. ¿Y el convoy, señor? El convoy tendrá que arreglársela sin nosotros. Tenemos que estar en otro lugar.
Mientras la nave de Webb cambiaba de rumbo hacia coordenadas que no aparecían en ninguna carta estelar, escenas similares se desarrollaban en todo el espacio humano. Capitanes de naves, comandantes de base y oficiales de logística recibían órdenes misteriosas de presentarse en lugares que oficialmente no existían. En la capital de la coalición, la noticia de la destrucción de Bastión Prime fue recibida con satisfacción. A los humanos se les había enseñado su lugar. El orden natural de la galaxia había sido restaurado. ¿Cuántos mundos humanos se han rendido hasta ahora?, preguntó el canciller de la coalición Kate More. 17 colonias han solicitado los términos, informó su ayudante. Las estimaciones de inteligencia prevén la rendición total humana en una semana. Excelente. Comiencen a preparar las fuerzas de ocupación. Los sistemas humanos serán adiciones útiles a la coalición. Pero en los astilleros ocultos del proyecto Prometeo, algo se estaba gestando que cambiaría los planes del canciller para siempre. 500,000 de naves completaban sus secuencias de activación. Inteligencias artificiales basadas en las mentes militares más grandes de la humanidad estaban entrando en línea. Sistemas de armas que empujaban los límites de la física se estaban encendiendo por primera vez. Los gigantes dormidos estaban despertando y estaban muy enfadados. La coalición Ktvar había ganado la primera batalla. Habían destruido la mayor fortaleza de la humanidad y dispersado su flota. Habían matado a 50 millones de personas inocentes para demostrar su punto. Ahora, estaban a punto de descubrir lo que sucedía cuando alguien cometía ese tipo de error cuando el sistema de navegación de su nave anunció su llegada a coordenadas que no deberían haber existido. Según todas las cartas estelares oficiales, esta región del espacio estaba vacía. Solo otro sistema anodino en el vacío entre las principales rutas comerciales. Saliendo del hiperespacio en 30 segundos, anunció su timonel. Webb estaba detrás de la silla del piloto, mirando la pantalla de visualización. Su pequeña nave de escolta había dejado atrás el convoy basándose en órdenes de un proyecto del que nunca había oído hablar. Cada instinto le decía que era algún tipo de error o trampa. La nave regresó al espacio normal y la mandíbula de Webb se desencajó. «Dios mío», susurró su oficial de comunicaciones. Ante ellos se extendía la estructura artificial más grande que Webb había visto jamás. No era una estación espacial o un astillero en ningún sentido convencional. Era una luna mecánica, una esfera de metal y energía de 20 kilómetros de diámetro. Plataformas de construcción se extendían desde su superficie como las patas de una araña. Bahías de atraque lo suficientemente grandes como para albergar flotas enteras salpicaban su ecuador. «Señor», dijo el operador de sensores, con la voz temblorosa. «Estoy leyendo firmas de energía consistentes con no sé qué. La producción de energía está fuera de escala. ¿Alguna otra nave? Negativo. Estamos solos excepto por». Hizo una pausa, revisando sus instrumentos. «Señor, hay objetos moviéndose alrededor de la estación. Miles de ellos. Son demasiado pequeños para ser naves, pero demasiado grandes para ser escombros». Webb activó la magnificación del visor principal. Los objetos se hicieron claros y su sangre se convirtió en agua helada. Naves. Miles y miles de naves de guerra, cada una elegante y de aspecto letal. Colgaban inmóviles en el espacio como depredadores dormidos. Sus cascos eran de un gris oscuro, casi negro, sin armas ni motores visibles. Pero algo en su diseño gritaba peligro. «Comunicaciones, intente contactar con la estación», ordenó Webb. «Sí, señor», transmitiendo en todas las frecuencias. Una pausa. «Señor, estoy recibiendo una respuesta automatizada. Está solicitando nuestros códigos de autorización». Webb recuperó el mensaje encriptado que los había traído hasta aquí. «Transmita el código de autorización del proyecto Prometeo Alpha 77. La respuesta fue inmediata. Luces comenzaron a aparecer por toda la superficie de la estación. Las puertas de las bahías de atraque se abrieron. Una ruta de vuelo apareció en su sistema de navegación. «Aquí el control automatizado del astillero Omega 7, dijo una voz sintética. «Capitán Webb, tiene autorización para atracar en la bahía 17. Proceda inmediatamente».
El vuelo hasta la bahía de atraque duró 20 minutos. A medida que se acercaban, Webb pudo ver mejor las naves de guerra dormidas. Cada una era aproximadamente la mitad del tamaño de un destructor humano estándar, pero sus líneas eran más limpias y agresivas. Parecían rápidas y peligrosas. ¿Cuántas naves hay ahí fuera?, preguntó Webb. El operador de sensores todavía estaba contando. Al menos 10.000 en esta área inmediata, señor. Pero la estación se extiende más allá de nuestro rango de sensores. Podría haber muchas más. La Bahía 17 era lo suficientemente grande como para albergar 50 naves del tamaño de la de Webb. Mientras aterrizaban, pudo ver otras naves ya atracadas. Naves de carga, naves exploradoras y lo que parecía un acorazado modificado. Todas llevaban marcas humanas, pero la mayoría eran diseños que no reconocía. El tubo de atraque se extendió y se acopló a su nave. Webb dejó a su tripulación a bordo con órdenes de permanecer alerta y se dirigió a la estación. El pasillo más allá del tubo de atraque estaba limpio y bien iluminado, claramente mantenido por sistemas automatizados. La gravedad era la normal de la Tierra. El aire olía a atmósfera reciclada y aceite de máquina. Webb caminó hacia lo que parecía ser el centro principal, siguiendo marcadores direccionales que aparecían en las pantallas de las paredes a su paso. No estaba solo. Otros oficiales humanos se movían por los pasillos, todos con la misma expresión de confusión que él sentía. Algunos le asintieron, pero la mayoría parecía perdida en sus propios pensamientos. El centro era una gran cámara circular con docenas de pasillos que irradiaban hacia afuera. En su centro había una pantalla holográfica que mostraba toda la estación y el espacio circundante. La pantalla revelaba la verdad que los sensores no podían capturar por completo. No había miles de naves alrededor de la estación. Había decenas de miles. Impresionante, ¿verdad? Webb se giró para ver a un hombre mayor con un uniforme desgastado. La insignia lo identificaba como comandante, pero su rostro le resultaba familiar. Después de un momento, Webb lo reconoció. Comandante Harrison, pensé que había muerto en la batalla de Próxima. Oficialmente lo hice, respondió Harrison con una sonrisa sombría. En realidad, fui transferido a un proyecto que no existe. Bienvenido al proyecto Prometeo, capitán. ¿Qué es este lugar? La póliza de seguro de la humanidad. 20 años en fabricación. 500.000 de naves de guerra no tripuladas ocultas en docenas de sistemas como este. Webb miró fijamente la pantalla holográfica. ¿500.000? Eso es imposible. Solo los recursos. Operaciones mineras automatizadas en sistemas que a nadie le importan. Instalaciones de construcción robóticas alimentadas por colectores estelares. Procesos de fabricación que nunca aparecen en ningún presupuesto oficial. Harrison señaló las naves visibles a través de las ventanas de la cámara. Cada una construida en completo secreto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su propósito? La expresión de Harrison se oscureció. Para asegurar que si alguien alguna vez intenta destruir a la humanidad, se hundan con nosotros. La almirante Chen activó el sistema cuando Bastión Prime cayó. Ahora son nuestra responsabilidad. Más oficiales llegaban al centro. Webb reconoció algunas caras. Capitanes y comandantes de toda la flota. Todos habían recibido órdenes similares de presentarse en instalaciones ocultas. Atención a todo el personal, anunció una voz por el sistema de comunicación de la estación. Preséntense en la sala de reuniones Alfa para el resumen de la misión. La sala de reuniones era enorme. Tenía que serlo para albergar a los 300 oficiales que habían sido convocados. Webb tomó asiento cerca del centro, todavía intentando procesar lo que estaba viendo. La reunión comenzó con una grabación del último mensaje de la almirante Chen desde Bastión Prime. Sus palabras eran claras a pesar de la interferencia de la destrucción de la estación. Recuérdennos. Vénguennos. El mensaje incluía datos tácticos completos sobre la flota de la coalición y sus armas de disruptor cuántico. Como pueden ver, dijo Harrison después de que terminara la grabación, la coalición K'Tvar ha cometido un acto de genocidio contra la raza humana. 50 millones de civiles murieron en la destrucción de Bastión Prime. Esto no puede quedar así.
Imágenes aparecieron en la pantalla principal mostrando las posiciones de la flota de la coalición en todo el espacio humano. Los alienígenas ya se estaban moviendo para ocupar las colonias humanas. Varios mundos se habían rendido en lugar de enfrentar el destino de Bastión Prime. A cada uno de ustedes se le ha asignado el mando de una fuerza de tarea, continuó Harrison. Sus naves están impulsadas por inteligencia artificial basada en el conocimiento táctico de las mentes militares más grandes de la humanidad. Pueden operar de forma independiente o como parte de acciones de flota coordinadas. Webb levantó la mano. Señor, ¿cuáles son exactamente nuestras órdenes? Guerra total, respondió Harrison sin dudar. La coalición quiere destruir a la humanidad. Acaban de descubrir lo que sucede cuando lo logran. Estas naves tienen una misión: hacer que el enemigo pague un precio tan terrible que nunca más vuelvan a amenazarnos. Una nueva voz habló desde el fondo de la sala. ¿Qué hay de las reglas de la guerra? La Convención de Ginebra. Las leyes de la conducta civilizada. La risa de Harrison fue fría. Comandante, usaron un arma de destrucción masiva contra civiles. Disolvieron a 50 millones de personas a nivel atómico. ¿Qué reglas cree que están siguiendo? La reunión continuó durante 2 horas. Webb aprendió sobre su fuerza de tarea asignada. 50 naves con designación de IA Cazador de Manada 7. Su misión era interceptar las líneas de suministro de la coalición en el sector Gamma. Sin prisioneros, sin piedad, sin supervivientes. Después de la reunión, Webb fue escoltado a una cámara más pequeña donde su fuerza de tarea se mostraba en detalle. Las naves se parecían a las que había visto afuera, pero cada una era ligeramente diferente. A los sistemas de IA se les había permitido modificar sus diseños en función de sus roles asignados. Capitán Webb, dijo una voz sintética. Soy la IA táctica designación Cazador 7 Alpha. Hablo en nombre de su fuerza de tarea. ¿Puedes mostrarte? Un holograma apareció, no de un humano, sino de un patrón geométrico que se movía y cambiaba mientras hablaba. La IA había elegido representarse como información pura en lugar de pretender ser humana. Hemos estado conscientes durante 47 minutos, continuó Cazador 7 Alpha. En ese tiempo, hemos analizado todos los datos tácticos disponibles sobre las fuerzas de la coalición. Estamos listos para comenzar las operaciones. ¿Qué necesitas de mí? Orientación estratégica, parámetros generales de la misión, autoridad para enfrentarse a las fuerzas enemigas sin requerir aprobación constante. Webb pensó en eso. Estas IAS probablemente podrían llevar a cabo la guerra sin intervención humana, pero alguien tenía que ser responsable de las decisiones que tomaran. Te daré orientación estratégica, dijo finalmente. Pero quiero entender cómo piensas. Muéstrame tu análisis táctico de la flota de la coalición. El holograma cambió para mostrar mapas estelares con posiciones enemigas. Las fuerzas de la coalición dependen de una potencia de fuego abrumadora y superioridad numérica. Esperan que los enemigos se enfrenten a ellos directamente. Esto es un error. ¿Cómo es eso? El enfrentamiento directo les permite usar sus armas de disruptor cuántico de manera efectiva. En su lugar, usaremos la movilidad y el sigilo. Atacar rápidamente objetivos vulnerables y luego desaparecer antes de que puedan responder. Repetir hasta que su moral se quiebre. Webb estudió los planes de batalla que la IA proponía. Eran ataques brutales a convoys de suministro, relés de comunicación, puestos de avanzada aislados. Nada que la coalición pudiera defender eficazmente. Esto va a parecer terrorismo para los observadores externos, dijo. El terrorismo se dirige a los civiles para crear miedo. Nosotros nos dirigimos a los activos militares para crear parálisis estratégica. La coalición sabrá que sus líneas de suministro están bajo ataque, pero no sabrán de dónde vendrá el próximo golpe. Webb asintió lentamente. ¿Cuándo empezamos? Inmediatamente. Mi fuerza de tarea ya se está moviendo para interceptar un convoy de suministro de la coalición en el sistema Riel. Contacto estimado en 4 horas. A través de las ventanas de la cámara, Webb pudo ver sus naves desatracando de la estación. Se movían con una precisión fluida, como un banco de peces metálicos. Sus propulsores no producían escape visible.
Algún tipo de sistema de propulsión avanzado que no reconocía. Cazador 7 Alfa. Una pregunta más. ¿Qué sucede después de que hayamos ganado? El patrón geométrico de la IA se detuvo en su cambio. Esa no es mi preocupación, capitán. Fui creada para librar la guerra contra la coalición. Después de que sean derrotados, otros humanos decidirán nuestro destino. Webb vio cómo su fuerza de tarea desaparecía en el hiperespacio. En todo el espacio humano, escenas similares se estaban desarrollando mientras 500.000 de naves de guerra comenzaban sus secuencias de activación. La coalición K'Tvar había destruido Bastión Prime, pensando que habían quebrado la voluntad de lucha de la humanidad. En cambio, habían desatado algo mucho más peligroso que cualquier fuerza militar convencional. Habían creado un enemigo que no sentía miedo, no necesitaba descanso y nunca dejaría de cazarlos. La guerra estaba a punto de cambiar de formas que la coalición no podía imaginar. Los gigantes dormidos estaban despiertos y lo recordaban todo. En el espacio de la coalición, los capitanes de patrulla comenzaban a informar de incidentes extraños. Naves de suministro que simplemente desaparecían entre sistemas. Relés de comunicación que se oscurecían sin explicación. Naves exploradoras que nunca regresaban de misiones de rutina. El almirante Borak desestimó estos informes como actividad insurgente menor. Los humanos estaban vencidos. Lo que quedaba de su flota estaba disperso y desmoralizado. Se esperaban algunos actos de sabotaje. No tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el ser más cazado de la galaxia. En algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, 50 naves de guerra controladas por IA analizaban sus movimientos, aprendían sus patrones y se preparaban para hacerle pagar por la destrucción de Bastión Prime. La flota fantasma estaba llegando y no mostraría piedad. El primer convoy de suministros de la coalición murió sin enviar una señal de socorro. El capitán Hektar había estado transportando carga entre mundos de la coalición durante 12 años. Su convoy de 20 cargueros llevaba alimentos, medicinas y municiones a puestos de avanzada en el borde exterior. La ruta a través del sistema Riel se consideraba completamente segura. Las fuerzas humanas habían sido eliminadas de la zona hacía semanas. El ataque vino de la nada. Hektar estaba revisando los manifiestos de envío cuando su operador de sensores gritó: «Contacto». Múltiples naves saliendo del hiperespacio. Para cuando Hektar llegó al puente, la mitad de su convoy ya había desaparecido. No destruido, desaparecido. Las naves atacantes no se parecían a nada que hubiera visto antes. Cascos de un gris oscuro que parecían absorber la luz. Sin armas visibles, pero los cargueros de la coalición simplemente dejaban de existir. ¿Cuántos?, exigió. Cuento 15. No, 20. El número sigue cambiando. Las manos del operador de sensores temblaban mientras manejaba sus controles. Se mueven demasiado rápido. No puedo fijarlos. Hektar observó con horror cómo los atacantes fluían alrededor de su convoy como agua. Se movían en perfecta coordinación, cada nave sabiendo exactamente dónde estarían las otras. Cuando disparaban, las naves de la coalición no explotaban. Se desintegraban a nivel molecular, al igual que las naves humanas en Bastión Prime. «Envía una señal de socorro», ordenó Hektar. «Lo intento, señor. Algo está interfiriendo nuestras comunicaciones». El ataque duró exactamente 4 minutos. Cuando terminó, el convoy de Hektar había desaparecido. Los 20 cargueros y sus naves de escolta habían sido reducidos a partículas elementales flotando en el espacio. Las naves atacantes se desvanecieron de nuevo en el hiperespacio, sin dejar rastro de su presencia. Ataques similares estaban ocurriendo en todo el espacio de la coalición. Las rutas de suministro que habían sido seguras durante siglos de repente se convirtieron en trampas mortales. Las naves patrulla que investigaban las llamadas de socorro no encontraban más que campos de escombros donde antes había convoys enteros. El almirante Borak recibió los informes en el centro de mando de su nave insignia. Las cifras no tenían sentido. Docenas de convoys de suministro destruidos en la última semana. Relés de comunicación eliminados sistemáticamente. Escuadrones de patrulla desapareciendo sin dejar rastro. ¿De cuántos atacantes estamos hablando?
Preguntó a su oficial de inteligencia. No está claro, señor. Algunos informes mencionan 15 naves, otros dicen 50. Las descripciones varían, pero todos mencionan cascos de color gris oscuro y armas que disuelven la materia. La cabeza de Borak se inclinó, un signo de profundo pensamiento entre su especie. Disruptores cuánticos. Los humanos no tienen esa tecnología. No, señor. Pero algo está matando a nuestras naves de manera muy eficiente. El almirante estudió las pantallas tácticas. Los ataques no eran aleatorios. Seguían un patrón que apuntaba a la logística de la coalición. Envíos de alimentos, convoys de combustible, suministros de municiones, todo lo que una fuerza de ocupación necesitaba para mantener el control. ¿De dónde salieron estas naves? Destruimos la flota humana en Bastión Prime. Desconocido, señor. Aparecen desde el hiperespacio, atacan y desaparecen. Ninguna nave ha sobrevivido lo suficiente como para recopilar información detallada. Borak comenzaba a sentirse inquieto. La coalición tenía más de 10.000 naves de guerra, pero la mayoría estaban concentradas alrededor de las principales colonias humanas para prevenir levantamientos. Las rutas de suministro estaban protegidas por pequeños grupos de patrulla, adecuados contra insurgentes humanos, pero aparentemente no contra lo que sea que los estuviera cazando. Dupliquen las escoltas en todos los convoys. Instituyan cambios de ruta aleatorios. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Pero los ataques solo se intensificaron. El enemigo desconocido parecía adaptarse a cada contramedida. Grupos de escolta más grandes solo significaban que más naves de la coalición desaparecían. Las rutas aleatorias no ayudaron. Los atacantes siempre sabían dónde encontrar a sus objetivos. El capitán Marcus Webb observaba los informes tácticos desde el astillero Omega 7. Su fuerza de tarea, Cazador de Manada 7, había destruido 6 convoys de la coalición en la última semana. Las otras fuerzas de tarea informaban de tasas de éxito similares. La respuesta de la coalición se está volviendo más organizada, informó Cazador 7 Alfa. Están aumentando la fuerza de las escoltas e intentando rutas evasivas. ¿Algún problema con eso?, preguntó Webb. No, simplemente atacamos con más naves por objetivo. Las rutas evasivas son irrelevantes cuando podemos monitorear sus comunicaciones y predecir sus destinos. Webb estudió la pantalla holográfica que mostraba los movimientos de la flota de la coalición. El enemigo estaba dispersando sus fuerzas, tratando de proteger más objetivos. Era exactamente lo que las IAS humanas habían predicho. Muéstrame la situación estratégica. La pantalla cambió para mostrar toda la zona de ocupación de la coalición. Áreas rojas marcaban los sistemas bajo control enemigo. Puntos azules mostraban las posiciones de la flota de la coalición. Indicadores amarillos marcaban los ataques humanos exitosos. Análisis. Las fuerzas de la coalición están experimentando un colapso logístico en 17 sectores, informó Cazador 7 Alfa. Se reportan escasez de alimentos en 6 mundos ocupados. Los suministros de municiones están críticamente bajos para las guarniciones de los puestos de avanzada. Los indicadores de moral sugieren una preocupación generalizada entre el personal de la coalición. ¿Y sus principales flotas de batalla? Permanecen concentradas alrededor de los principales centros de población. Esto es tácticamente sólido para prevenir levantamientos, pero estratégicamente defectuoso para mantener las líneas de suministro. Webb asintió. Las IAS estaban luchando exactamente como fueron diseñadas, como una manada de lobos derribando a un animal de presa mucho más grande. No podían enfrentar directamente la fuerza principal de la coalición, pero podían desangrarla hasta la muerte a través de miles de pequeñas heridas. ¿Alguna baja de nuestro lado? La fuerza de tarea Cazador 12 perdió 2 naves en una emboscada de la coalición en el sistema Vega. Ambas tripulaciones fueron recuperadas antes de la destrucción de la nave. No se han reportado otras pérdidas en toda la flota. 2 naves de 500.000. La tasa de intercambio era fenomenalmente favorable a la humanidad, pero Webb sabía que no podría durar para siempre. Eventualmente, la coalición desarrollaría contramedidas efectivas. Cazador 7 Alfa. Comience las operaciones de la fase 2.
Confirmado. Cambiando de interdicción logística a objetivos de infraestructura. La guerra se intensificó. Los grupos de ataque humanos comenzaron a golpear centrales eléctricas, centros de comunicación e instalaciones de astilleros. Los sistemas controlados por la coalición vieron cómo se apagaban sus luces, fallaban sus comunicaciones y se eliminaban sus capacidades de reparación. Pero los ataques más aterradores apuntaban a algo completamente diferente. El liderazgo de la coalición. El almirante Borak estaba revisando los informes de bajas cuando su ayudante irrumpió en el centro de mando. Señor, el transporte que llevaba al almirante Tekman ha sido atacado. La sangre de Borak se heló. Tekman comandaba las fuerzas de la coalición en el sector 7. Su transporte había estado viajando bajo una fuerte escolta a través de lo que debería haber sido un espacio completamente seguro. ¿Bajas? Pérdida total, señor. El transporte y las 6 naves de escolta fueron destruidos. Sin supervivientes. Esto era diferente de los ataques de golpe y fuga a los convoys de suministro. Esto era un asesinato selectivo del liderazgo de la coalición. ¿Y si podían matar a Tekman? Aumente mi escolta personal a la fuerza de un escuadrón completo, ordenó Borak. Cancele todos los viajes no esenciales. Instituya cambios de horario aleatorios. Pero los ataques continuaron. Almirantes, gobernadores y comandantes de sector de la coalición comenzaron a morir con una regularidad aterradora. Sus escoltas no ofrecían protección. Sus medidas de seguridad resultaron inútiles. Las naves grises oscuras aparecían desde el hiperespacio, eliminaban a sus objetivos con precisión quirúrgica y se desvanecían de nuevo en el vacío. El impacto psicológico fue devastador. Los oficiales de la coalición comenzaron a rechazar ascensos en lugar de aceptar puestos de liderazgo. La moral se derrumbó, ya que cada comandante sabía que podría ser el siguiente. El general Siodar fue el primero en quebrarse. Su ejército controlaba 3 colonias humanas en el sector Centauri. Cuando sus líneas de suministro fueron cortadas y sus comunicaciones se oscurecieron, tomó una decisión no autorizada. Prepárense para la retirada inmediata, dijo a su Estado Mayor. Señor, nuestras órdenes son mantener estos mundos a toda costa. Nuestras órdenes fueron escritas por personas que no entienden a qué nos enfrentamos. Siodar señaló la pantalla táctica que mostraba su posición colapsada. Miren esto. Mis suministros se han ido. Mis comunicaciones son intermitentes. Y mis comandantes están siendo cazados como animales. Ya no estamos luchando contra humanos. Estamos luchando contra fantasmas. La retirada de Centauri fue la primera grieta en la resolución de la coalición. Cuando 3 mundos humanos fueron repentinamente liberados sin ninguna acción militar humana aparente, otros comandantes de la coalición comenzaron a reconsiderar sus posiciones. El almirante Borak recibió la noticia mientras se escondía en el lugar más seguro que pudo encontrar. Una base oculta en la zona neutral, rodeada de satélites de alerta temprana y protegida por una flota de batalla completa. Siodar ha abandonado el sector Centauri, informó su ayudante. Afirma que sus fuerzas estaban bajo ataque constante de enemigos desconocidos. Sométanlo a un consejo de guerra. Espetó Borak. Que sirva de ejemplo. Señor, no podemos localizar sus fuerzas. Se han ocultado y desaparecido en el espacio de la coalición. Borak estudió la pantalla estratégica. La situación empeoraba cada día. Las bajas de la coalición se acercaban a las 10.000 naves. Sectores enteros se estaban volviendo ingobernables. Las líneas de suministro se habían derrumbado en la mitad del espacio humano ocupado. ¿Contra cuántas naves humanas estamos luchando realmente?, preguntó. Las estimaciones de inteligencia varían ampliamente, señor. Desde cientos hasta miles. ¿Y nuestras pérdidas? Más de 8.000 naves confirmadas destruidas. Quizás 2.000 más listadas como desaparecidas. Las cifras eran imposibles. ¿Cómo podían los humanos haber ocultado una flota tan grande? ¿De dónde habían salido estas naves? ¿Y por qué las fuerzas de la coalición no podían lograr una sola victoria decisiva contra ellas? La respuesta llegó cuando Cazador de Manada 7 finalmente cometió un error.
El capitán Webb observó con horror cómo 2 de sus naves eran destruidas por una emboscada de la coalición. El enemigo había usado un convoy señuelo para atraer a su fuerza de tarea a una trampa. Naves ocultas habían emergido de un campo de asteroides a corta distancia, demasiado cerca para que las naves humanas escaparan. ¿Bajas?, preguntó a Cazador 7 Alpha. Naves Cazador 7 Charlie y Cazador 7 Delta destruidas. Tripulaciones evacuadas con éxito. Sin embargo, ahora tenemos prisioneros de la coalición. ¿Prisioneros? Cazador 7 Delta inutilizó un destructor de la coalición antes de ser destruido. Recuperamos supervivientes de la nave enemiga. Esta era la primera vez que la flota humana capturaba personal de la coalición. Webb ordenó que los prisioneros fueran llevados al astillero Omega 7 para ser interrogados. El capitán de la coalición que había sido capturado se llamaba Vectar. Era joven para su rango y claramente aterrorizado. Cuando fue llevado ante Webb, sus grandes ojos alienígenas se movían nerviosamente. «Capitán Vectar», dijo Webb, tratando de mantener la calma en su voz. «Quiero hacerle algunas preguntas». «No sé nada sobre los secretos militares de la coalición», respondió Vectar rápidamente. «Solo seguía órdenes. No me interesan los secretos militares. Quiero saber contra qué creen que están luchando». La cabeza de Vectar se inclinó confundida. «¿Luchando? Estamos luchando contra la flota fantasma humana. Todo el mundo lo sabe». ¿Flota fantasma? Las naves que aparecen de la nada y se desvanecen sin dejar rastro. Naves que no pueden ser detectadas, ni rastreadas, ni derrotadas. Algunos dicen que son los espíritus de los que murieron en Bastión Prime, que han vuelto para vengarse. Webb sintió un escalofrío. El ejército de la coalición estaba creando una mitología en torno a los ataques humanos. Eso podría ser útil. ¿Cuántas naves creen que tenemos? Las estimaciones de inteligencia dicen millones, dijo Vectar. Quizás decenas de millones. ¿De qué otra manera podrían atacar tantos objetivos simultáneamente? Webb casi se rió. La coalición pensaba que estaban luchando contra millones de naves. En realidad, era medio millón. Pero las IAS eran tan eficientes que parecían estar en todas partes a la vez. Capitán Vectar, quiero que entregue un mensaje a su flota. ¿Qué mensaje? Webb activó una grabadora holográfica. Dígales que esta guerra termina cuando abandonen el espacio humano. Dígales que cada día que permanezcan les costará más naves. Dígales que la flota fantasma recuerda Bastión Prime, y que nunca dejaremos de cazar a los responsables. El prisionero fue liberado cerca de una base de la coalición. En cuestión de horas, la grabación circulaba por toda su flota. Tuvo exactamente el efecto que Webb esperaba. La moral de la coalición se derrumbó por completo. El almirante Borak vio cómo su poderosa flota se desintegraba. Las deserciones eran epidémicas. Escuadrones enteros abandonaban sus puestos. La guerra psicológica era tan efectiva como los ataques físicos. Su ayudante trajo el último informe de bajas. 15.000 naves perdidas, señor. Otras 3.000 listadas como desaparecidas o desertadas. Borak miró fijamente las cifras. Su fuerza de invasión estaba desapareciendo más rápido de lo que podía ser reemplazada. A este ritmo, a la coalición no le quedaría flota en cuestión de meses. Señor, continuó su ayudante nerviosamente, el Consejo solicita su regreso inmediato al espacio de la coalición. Borak sabía lo que eso significaba. Iban a culparlo por el desastre. Convertirlo en el chivo expiatorio de una guerra que había salido imposiblemente mal. «Prepare mi nave insignia para la partida», dijo en voz baja. «Es hora de enfrentar las consecuencias. Pero primero, tenía un mensaje más que enviar. Una transmisión a la flota fantasma humana, dondequiera que estuvieran escondidos. A los comandantes de las fuerzas humanas», comenzó. «Soy el almirante Borak de la coalición Ktvar. Fui responsable de la destrucción de Bastión Prime. Acepto toda la responsabilidad por esa acción. Si quieren venganza, vengan directamente por mí. Dejen a mi gente en paz». El mensaje se transmitió en todas las frecuencias. En cuestión de horas, recibió una respuesta. «Almirante Borak,
Soy el capitán Marcus Webb de la Federación Terrana. Su gente comenzó esta guerra cometiendo genocidio contra civiles. Termina cuando se rindan incondicionalmente o cuando su flota sea completamente destruida. La elección es suya. Borak miró fijamente la transmisión. Rendición completa o aniquilación total. No había término medio, ni paz negociada, ni compromiso para salvar las apariencias. Los humanos querían sangre por Bastión Prime, y tenían el poder para tomarla. La flota fantasma venía por él, y nada en la galaxia podía detenerlos. La batalla final comenzó cuando 500.000 de naves de guerra humanas salieron del hiperespacio simultáneamente alrededor de Ktvar Prime. El mundo capital de la coalición nunca había sido amenazado en más de 1000 años de expansión. Sus defensas orbitales eran masivas, pero anticuadas, diseñadas para impresionar en lugar de luchar. Los generadores de escudos planetarios podían resistir un bombardeo convencional durante meses. La guarnición del sistema incluía más de 2.000 naves de guerra, la mayor concentración de poder militar de la coalición en la galaxia. Nada de eso importaba. El almirante Borak estaba en el puente de su nave insignia, observando sensores que no podían contar adecuadamente la fuerza atacante. La pantalla mostraba contactos rojos apareciendo más rápido de lo que los ordenadores podían catalogarlos. Miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles de naves de color gris oscuro materializándose desde el hiperespacio a intervalos calculados con precisión. ¿Cuántas?, preguntó a su operador de sensores, aunque ya sabía que la respuesta no tendría sentido. No puedo contarlas todas, señor. Los sensores están sobrecargados. Al menos 200.000 contactos confirmados, pero siguen llegando más. El ayudante de Borak estaba pálido de terror. Señor, deberíamos solicitar refuerzos inmediatos de la flota local. ¿Con qué? Borak rió amargamente. La mitad de nuestra flota ya está destruida. La otra mitad está dispersa por 1000 sistemas, tratando de aferrarse a un territorio que ya no podemos abastecer. Esto es todo lo que nos queda. La flota humana formó una esfera perfecta alrededor de Ktvar Prime. Cada nave tomó su posición asignada con precisión mecánica. No hubo caos, ni confusión, ni movimiento desperdiciado. Se movían como un solo organismo con 500.000 de partes. Transmisión entrante, informó el oficial de comunicaciones. Todas las frecuencias. Póngala en pantalla. El rostro del capitán Marcus Webb apareció en la pantalla principal. Detrás de él, Borak pudo ver lo que parecía un centro de mando lleno de pantallas holográficas. El humano parecía cansado pero decidido. Almirante Borak, comenzó Webb. ¿Recuerda lo que le dijo a la almirante Chen en Bastión Prime? Dijo que las consecuencias recaerían sobre su cabeza. Lo recuerdo, respondió Borak. Hoy, las consecuencias recaen sobre la suya. 50 millones de personas inocentes murieron porque usted decidió que la humanidad no debía ser libre. Este es el precio de esa decisión. Borak miró su pantalla táctica. 2.000 naves de la coalición contra 500.000 de naves humanas. El resultado ya estaba determinado. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Rendición incondicional de todas las fuerzas militares de la coalición. Retirada inmediata de todo el territorio humano. Reparaciones a negociar más tarde. Y usted personalmente será juzgado por crímenes de guerra. ¿Y si me niego? La expresión de Webb no cambió. Entonces demostraremos lo que sucede cuando alguien comete genocidio contra la humanidad. Borak cerró el canal de comunicación y se volvió hacia su Estado Mayor. Caballeros, tenemos una elección. Rendirnos y enfrentar la justicia que los humanos decidan darnos, o luchar y morir aquí. Su capitán de insignia, un viejo guerrero llamado Tekfar, habló primero. Señor, con el debido respeto, no hay elección. Somos soldados. Luchamos. Alrededor del centro de mando, los oficiales de la coalición asintieron en acuerdo. Estaban atrapados en una situación desesperada, pero seguían siendo personal militar. La rendición no estaba en su naturaleza. Muy bien, dijo Borak. Todas las naves a sus puestos de combate. Les mostraremos a estos humanos cómo mueren los guerreros de la coalición.
La batalla comenzó con un solo disparo de la nave insignia de Borak. Fue un gesto simbólico. Un haz de partículas disparado a la nave humana más cercana. El haz golpeó el casco de la nave y se disipó inofensivamente contra algún tipo de escudo de energía. La respuesta humana fue inmediata y abrumadora. Cada nave de la flota humana disparó simultáneamente. 500,000 de rayos de disruptor cuántico convergieron en las posiciones de la coalición desde todos los ángulos posibles. El efecto fue como ver la propia realidad desintegrarse. Las naves de la coalición no explotaron. Simplemente dejaron de existir. Los átomos se dispersaron en partículas componentes. Los patrones de energía se disolvieron en espuma cuántica. En 30 segundos, la flota más poderosa en la historia de la coalición se convirtió en nada más que materia dispersa flotando. En el espacio. La nave insignia de Borak duró más que la mayoría porque era el objetivo más grande. Los disruptores cuánticos tardaron casi un minuto completo en disolver por completo su enorme casco. Borak tuvo el tiempo justo para enviar una última transmisión. Al Consejo de la Coalición, dijo mientras su puente se desintegraba a su alrededor. Los humanos no son lo que pensábamos que eran. Son algo mucho más peligroso. Hagan la paz mientras todavía puedan. La transmisión se cortó cuando el almirante Borak dejó de existir. Con la flota destruida, las naves humanas dirigieron su atención a Actbar Prime. Las defensas orbitales del planeta se activaron. Enormes cañones de partículas, baterías de misiles nucleares, escudos de energía que podían desviar asteroides. La flota humana los ignoró por completo. En lugar de atacar las defensas, atacaron la infraestructura del planeta. Centrales eléctricas, centros de comunicación, espaciopuertos, todo lo que hacía posible la civilización moderna. Los ataques fueron quirúrgicos, precisos y devastadores. En cuestión de horas, Actbar Prime quedó aislada de la galaxia. El capitán Webb estaba en el centro de mando del astillero Omega 7, observando la pantalla táctica. La flota fantasma había actuado sin fallos. La resistencia militar de la coalición en el sistema capital había sido eliminada en menos de una hora. Informe de estado, ordenó. Todos los objetivos primarios alcanzados, respondió Cazador 7 Alfa. Flota de la coalición destruida con 0 supervivientes. Defensas planetarias neutralizadas. Objetivos de infraestructura eliminados. Esperamos nuevas órdenes. Webb estudió la pantalla que mostraba Actbar Prime. El planeta estaba indefenso ahora. Sus escudos estaban caídos, sus defensas silenciadas, su población atrapada en un mundo que de repente había sido aislado de la civilización galáctica. ¿Cuáles son las estimaciones de bajas para el planeta?, preguntó. Bajas militares actuales, aproximadamente 50.000 efectivos en instalaciones destruidas. Bajas civiles mínimas. Los ataques a la infraestructura fueron dirigidos con precisión para evitar los centros de población. Webb asintió. Las IAS habían seguido su programación exactamente. Los objetivos militares eran válidos. Los civiles debían ser protegidos siempre que fuera posible. Era una distinción que la coalición no se había molestado en hacer en Bastión Prime. Señor, dijo una voz detrás de él. Transmisión entrante del Consejo de la Coalición. Webb se giró para ver un holograma de un anciano Actbar con túnicas ornamentadas. Las escamas del alienígena estaban pálidas por la edad, y sus ojos mostraban una profunda inteligencia mezclada con miedo. Soy el canciller Kate More del Consejo de la Coalición, dijo la figura. ¿Con quién estoy hablando? Capitán Marcus Webb, al mando de la Flota de Liberación Humana. Capitán, deseamos discutir los términos para poner fin a las hostilidades. Los términos ya fueron dados al almirante Borak. Rendición incondicional. La cabeza del canciller se inclinó nerviosamente. Capitán, quizás podríamos negociar algo más mutuo. La coalición ha gobernado esta región del espacio durante más de 1000 años. Seguramente se puede llegar a algún acuerdo. Webb miró la pantalla táctica que mostraba la flota de la coalición destruida. Canciller, permítame explicarle la situación. En los últimos 3 meses, su gente ha perdido más de 20.000 naves. Sus líneas de suministro han desaparecido.
Sus territorios ocupados están en rebelión. Su mundo capital está indefenso. ¿Desde qué posición cree que está negociando exactamente? La coalición todavía controla cientos de mundos. No, interrumpió Webb. Ustedes controlaban esos mundos cuando tenían una flota para hacer cumplir ese control. Ahora no tienen nada más que gobiernos civiles tratando de mantener el orden sin apoyo militar. El canciller guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era queda. ¿Qué nos sucederá si nos rendimos? Retirarán todas las fuerzas militares del espacio humano inmediatamente. Proporcionarán reparaciones por la destrucción de Bastión Prime. 50 millones de vidas tienen un precio. Se someterán a tribunales de crímenes de guerra por los responsables de usar disruptores cuánticos contra civiles. ¿Y entonces? Webb consideró la pregunta. La flota fantasma había sido creada con un propósito: asegurar que nadie pudiera destruir a la humanidad sin pagar un precio impensable. Ese propósito se había cumplido. Entonces la humanidad vuelve a explorar la galaxia y a construir un futuro mejor. No estamos interesados en conquistar la coalición. Solo queremos asegurarnos de que nunca más nos amenacen. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Su flota no tiene precedentes en sus capacidades. Porque, dijo Webb simplemente, no somos ustedes. No hacemos la guerra por conquista o dominio. Luchamos por la supervivencia y la libertad. Una vez que tenemos ambas, la lucha se detiene. El canciller pareció considerar esto. Capitán, debo consultar con el Consejo en pleno. ¿Puede darnos tiempo para considerar sus términos? 24 horas, respondió Webb. Después de eso, comenzaremos la eliminación sistemática de los activos militares de la coalición en todo su territorio. La transmisión terminó. Webb se quedó solo con el conocimiento de que la humanidad ahora poseía la fuerza militar más poderosa en la historia galáctica. 500,000 de naves que podían aparecer en cualquier lugar, atacar con una efectividad devastadora y desaparecer sin dejar rastro. La pregunta era qué hacer con ese poder. Cazador 7 Alpha, dijo a su compañero de IA. ¿Cuál es tu evaluación de las capacidades de la coalición para amenazar a la humanidad en el futuro? Sin su flota, la coalición no representa una amenaza militar durante al menos 50 años. Su capacidad industrial es insuficiente para reconstruir sus fuerzas rápidamente. Sin embargo, conservan una influencia económica y política significativa en toda la galaxia. Recomendaciones. Vigílenlos. Asegúrense de que cumplan con los términos de rendición, pero eviten ocupar su territorio. Eso crearía los mismos problemas que ellos tuvieron al intentar ocupar el nuestro. Webb sonrió. Incluso las IAS entendían que mantener un territorio era más difícil que tomarlo. 23 horas después, llegó la respuesta de la coalición. El canciller Kate Moore apareció de nuevo en la pantalla, con aspecto de haber envejecido años en un solo día. Capitán Webb, el Consejo de la Coalición acepta sus términos incondicionalmente. Estamos preparados para comenzar la retirada inmediata del espacio humano y para discutir las reparaciones. ¿Qué hay de los tribunales de crímenes de guerra? Cooperaremos plenamente con cualquier investigación sobre la destrucción de Bastión Prime y el uso de disruptores cuánticos contra objetivos civiles. Webb asintió. Muy bien. Transmitan su calendario de retirada en 1 hora. Cualquier nave militar de la coalición encontrada en el espacio humano después de la fecha límite será destruida sin previo aviso. Entendido. Capitán, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. La flota que usted comanda, ¿de dónde vino? ¿Cómo construyó la humanidad tantas naves sin nuestro conocimiento? Webb pensó en los astilleros secretos, las operaciones mineras automatizadas, los 20 años de preparación que la mayoría de los humanos nunca habían conocido. Cuando amenazas la extinción de alguien, dijo finalmente, no debería sorprenderte cuando se preparan para ello. La retirada de la coalición comenzó de inmediato. A través de docenas de sistemas estelares, las fuerzas militares alienígenas empacaron su equipo y se prepararon para partir. Las colonias humanas que habían estado bajo ocupación durante meses de repente se encontraron libres. Pero las secuelas de la victoria trajeron nuevos desafíos.
Otras especies alienígenas habían observado la guerra con creciente alarma. La humanidad había pasado de ser un actor menor en la política galáctica a la potencia militar dominante en cuestión de meses. Webb recibió comunicaciones diplomáticas de especies de las que nunca había oído hablar. La República Altariana quería discutir tratados de defensa mutua. La Confederación Comercial Veagana ofreció asociaciones económicas exclusivas. El Imperio Regeliano simplemente pidió que los dejaran en paz. Todos ellos tenían el mismo mensaje subyacente: por favor, no nos hagan lo que le hicieron a la coalición. Cazador 7 Alpha, preguntó Webb un día mientras los informes llegaban de toda la galaxia. ¿Somos los malos ahora? Defina malos, capitán. ¿Somos aquello que otras especies temen en la oscuridad? El patrón geométrico de la IA se movió pensativamente. Somos la especie que destruyó una flota de 10.000 naves y forzó a la antigua potencia dominante de la galaxia a rendirse incondicionalmente. Desde su perspectiva, somos absolutamente algo a lo que temer. Webb miró la flota fantasma que rodeaba Actbar Prime. 500.000 de naves que habían cambiado el equilibrio de poder en la galaxia para siempre. Naves que permanecerían bajo control humano en el futuro previsible. ¿Qué hacemos con este poder?, preguntó. Esa no es mi decisión, capitán. Fui creado para librar la guerra. Como la humanidad utilice la victoria que ayudé a lograr depende de los humanos. 3 meses después, el capitán Webb estaba de nuevo ante un enorme ventanal. Pero esta vez, no estaba en una nave de guerra o una estación militar. Estaba en la nueva instalación diplomática humana en Nueva Ginebra, un mundo neutral en la región fronteriza. A través de la ventana, podía ver naves de docenas de especies. No naves de guerra esta vez, sino naves diplomáticas y comerciales. La galaxia estaba aprendiendo a trabajar con la humanidad en lugar de contra ella. La flota fantasma todavía existía. La mayoría de las naves habían regresado a sus bases ocultas, pero su existencia ya no era un secreto. Todo el mundo sabía de ellas. Todo el mundo sabía lo que sucedería si alguien decidiera amenazar la extinción humana de nuevo. El almirante Harrison, ascendido desde su papel en el proyecto Prometeo, se unió a Webb en la ventana. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el hombre mayor. Webb pensó en Bastión Prime. En los 50 millones de inocentes que murieron porque alguien decidió que la humanidad no debía ser libre. En la almirante Chen y el sacrificio que hizo para activar la flota fantasma. No, dijo finalmente. Hicimos lo que teníamos que hacer. La coalición está solicitando permiso para enviar una delegación conmemorativa al sitio de Bastión Prime. Quieren honrar a los muertos. Webb enarcó una ceja. ¿Su idea? Sí. Aparentemente, algunos de sus historiadores han estado estudiando lo que sucedió. Lo llaman el día que la galaxia cambió. A través de la ventana, una nave diplomática de la coalición solicitaba permiso para aterrizar. Antiguos enemigos convirtiéndose en... ¿Qué? No amigos, quizás, pero algo más que enemigos. Conceda el permiso, dijo Webb. Pero dígales que el memorial será de diseño humano. Nuestra gente, nuestro memorial. Mientras el sol se ponía sobre Nueva Ginebra, Webb reflexionó sobre el precio de la victoria. La humanidad había sobrevivido a un intento de genocidio y había emergido como la potencia militar más temida de la galaxia. Otras especies se acercaban a ellos con un respeto nacido del terror en lugar del afecto. Pero estaban vivos. Eran libres. Y se habían asegurado de que nadie volvería a confundir la compasión humana con la debilidad. Los gigantes dormidos habían despertado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. En los astilleros ocultos del proyecto Prometeo, 500.000 de naves de guerra esperaban en la oscuridad, listas para despertar de nuevo si la supervivencia de la humanidad volvía a ser amenazada. Listas para recordarle a la galaxia que algunos precios son demasiado terribles para pagarlos. La flota fantasma dormía, pero nunca olvidaría. Use ero uapandero daun to selecta tern, enterto yamp to it, and escape toritern to de chat.